quedar mucho más para repetir. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la investigación. Se dice que la investigación es el acto de indagar. Porque investigación no es más que descubrir algo de lo que ya está, algo que pueda aportar, ¿no? En cierta medida. Esta concepción, si ustedes ven, dice indagar sobre un tema que desconoce, a eso se refiere. Claro, alguien dirá, pero todo ya se conoce, porque hoy tengo ChatGPT, tengo Copilot, Gemini, todo ya está. O sea, sí, en realidad, antes era Google, ¿no? Ahora es la IA. Tienes toda la información, no es un problema la información. De hecho, hay información que no es tan correcta, pero en general hay buena información, hay información sistematizada. Entonces, el problema no es tanto la información. El tema es que hay detalles que uno puede, vamos a decir, que uno puede desconocer o que no se conocen realmente. Por ejemplo, yo no sé cuántos de los médicos, por ejemplo, que visitan FUNCIPRO tienen una patología en particular. No hay una investigación de ese tipo. Sí hay en otros lugares, pero en FUNCIPRO no hay. Entonces, es una investigación que se desconoce. Sobre un caso de litiasis vesicular, es un tema muy conocido, pero vamos a decir que en el campo de la litiasis vesicular ustedes detectan sombra acústica. Sus artefactos miden el volumen del litio, miden el volumen de la vesícula, etc. Todos los parámetros los van sistematizando en el software, en este caso que trae el ecógrafo, y por otro lado en su informe. Tienen los datos, pero no se sistematizan. Por ejemplo, en los niños, ¿cuántos niños tendrán esteatosis hepática, por ejemplo? Se dice que hay. Solamente una pregunta que les hago. Hoy por hoy, saliéndonos un poquito de la ecografía, ¿se prefiere, cuando una mujer está en etapa de gestación, se prefiere parto o se prefiere algo programado? En este caso sería cesárea, ¿no? Por estadística, ¿qué es lo que más sobresale? Doctora, ¿usted qué cree? ¿Cuánto por ciento cree que hay el caso de cesárea y parto? O sea, si pudiera distribuir al 100%. ¿En emergencia? En sentido general, podría haber, piensa en emergencia en un lugar estatal, privado, pero en general. Depende, si es emergencia o no. Si es emergencia, automáticamente sería cesárea. Claro. Estamos pensando en una preeclampsia o una eclampsia. Claro, en ese caso. Pero si no es extremo. emergencia, Sí. actualmente estamos dando por cesárea. Entonces vamos a poner ese indicador, que no sea emergencia, ¿no? Que no sea emergencia, ¿cuánto por ciento le daría? Bueno, 60-40 entonces, ¿no? Doctor, ¿usted qué piensa sobre el tema de cesárea y parto? ¿Cuánto por ciento sin emergencia, ¿no? Poniendo el indicador sin emergencia? Sí, se habló porque mayormente las personas, las mujeres están optando más por la programada, ¿no? Ya tienen su fecha establecida, porque no lleguen a término, ¿no? Es correcto. Y en otros casos me han dicho que también el doctor, el médico, como que influye. ¿Eso creen que es cierto o puede ser equivocado? Como que es económico, ¿no? Es cierto, ¿no? Ese es otro indicador. Ahora, si ustedes ven esto que estoy comentando, en la mayoría de los test que hago así solamente verbal, no estamos sistematizando, no hemos hecho una comprobación, pero por experiencia, por observación, siempre sale el mismo resultado, siempre es la mayor parte cesárea. En otras me dicen 70, ahora me dicen 60-40, en otros me dijeron incluso 80, o sea, nunca alguien me dijo, mire, no es mentira, las mujeres prefieren un parto natural, un 80%, nadie me dijo eso, ¿no? Puede que dé en algún lugar, en otro contexto, ¿no? En este contexto es así, está bien. Y el privado pues da un 90%, sí. Depende si es privado. ¿El privado que cesárea? No, mayormente un 90% cesárea, si es privado. Sí, eso es cierto.
Entonces, justamente estos detalles hacen ver que una información que nosotros desconocemos, en este caso hablamos del parto. ¿Qué pasa si yo les digo cuántos niños hoy por hoy tienen esteatosis hepática? ¿Se animaría, doctora, a decir un porcentaje? Niños de 7 a 12 años. 6 a 12 años, tal vez. Hay temas que desconocemos, quizás porque no hay estadísticas claras. Es un tema que desconocemos. Entonces, un tema que es fácil de detectar, esteatosis hepática, destinado al campo ecográfico, pero puede ser dado desde un punto de vista de recolección de datos, en este caso bajo una prevalencia o una incidencia. Puede que alguien diga, pero eso siempre lo hemos hecho estadísticas, siempre, porque una vez un médico dijo, es prevalencia, pues contar y ya está. Pero es una investigación, ¿no? Y no se le desmerece para nada. Si alguien hace una investigación de ese tipo y lo presenta acá adelante y dice, mi investigación trata de tal tema de la esteatosis hepática, trabajada en niños de 6 a 12 años en el hospital XYZ, en esta gestión tabulada con 250 casos, de los cuales el 30% de los casos tiene esteatosis hepática. Es un dato que nadie conocía, por lo tanto, ha indagado sobre un tema que se desconoce. De eso trata la investigación, de temas que quizá los conceptos ya los conozcamos, pero de que hay cierta información que desconocemos. Puede ser a nivel estadístico. En otra ocasión, un médico decía, yo manejo muy bien el tema de la ecografía endocavitaria, en este caso transvaginal, pero él decía, yo estoy en contra de que se use la técnica de cómo se agarra el transductor endocavitario, así como en forma de lápiz, o así debe tener una forma, ¿no es cierto? Una técnica. Entonces él decía, yo tengo una técnica, porque ¿qué pasa? Si yo agarro de una manera, me puedo, no sé si ustedes hacen ecografía transvaginal, pero hay ciertos momentos en el que el brazo se cansa, obviamente, ¿no? Y puede provocar bursitis o ciertas situaciones que pueden empezar a lastimarte con el tiempo. Y él tiene 5 años de experiencia, y lo que es raro de este doctor, tiene tanta experiencia y no puede, no es que no puede, no tiene tiempo y no le da, creo, el tiempo y demás para poder concluir su investigación, pero tiene buena experiencia el médico. Lo conocí en una maestría y tiene su clínica, ¿no? Y me dice, ¿cuántas ecografías usted hizo? Le dije, y me dice que había hecho más de 10.000 ecografías. Es una cantidad relativamente alta, no sé si alguien acá ha hecho una cantidad similar, o menos o más. Pero en ese sentido lo que quiero decir es que a la medida que vas practicando, también uno puede proponer técnicas. Ya la tesis no solo puede ser, por un lado, estadística, puede ser también propositiva, en un término en el que uno diga, esta técnica es mucho más adecuado que esta otra que dice la literatura. Eso es interesante, él propone eso, una nueva técnica de agarre del transductor, que él dice que lo ha asociado al manejo del ping-pong a la paletita. Dice que es mucho mejor. Yo no lo he comprobado, no sé, pero dice que sí. Entonces, las investigaciones pueden darse a temas que desconocemos y que la idea de investigar es dar a conocer algún aporte, algo que pueda ser relevante. Por eso esta investigación dice claramente, o esta definición, el término investigar lleva implícito las nociones de seguir pistas. Nosotros ya sabemos qué significa ecografía, sabemos qué es el intervalo auditivo de 20 a 20.000 Hz, sabemos que un transductor lineal tiene más frecuencia, menor profundidad, pero mayor calidad. O sea, los conceptos los conocemos muy bien. En el caso de la física del sonido, el índice del calor, en este caso tisular, frecuencia, ganancia, todos esos elementos los conocemos. Más brillo o ganancia. Frecuencia, evidentemente, lo manejamos también en el transductor. Investigar entonces un tema de actividad sistémica que lo hace el hombre, el ser humano. Lo hacemos por naturaleza, nos encanta investigar. No a todos, pero sí a una buena parte. Lo que sí es cierto que la investigación bien realizada tiene su
su campo, por así decirlo, lucrativo también. Porque, claro, la persona que vende transductores o ecógrafos, en el fondo alguien ha tenido que investigar y convertirlo a un transductor. Ustedes recordarán las clases de física del sonido, nos enseñaban y aprendíamos de que las piedras de cuarzo tenían una mayor vibración. ¿Cómo empezó esto? Pues ahí tenemos a Francis Galton, que descubrió la frecuencia del sonido, y toda esa investigación se convierte en dinero lucrativo para muchas empresas. La investigación en general genera cierto rédito posterior. Hay una universidad donde trabajo. En la universidad donde trabajo han creado pequeños centros de investigación. Y antes no te daban un desembolso económico. Ahora sí te dan. ¿Cuánto van a necesitar ese equipo para investigación? 100.000 bolivianos. Perfecto, le dan 100.000 bolivianos. ¿Qué van a necesitar? Vamos a necesitar un lente, una serie de cosas, ¿no? Y presentan un prototipo. La universidad dice, miren, hemos logrado esto. Entonces ahora el boom está no sé si han visto en varias universidades, el tema de investigación. Entonces lo que producen, genera, y eso están invirtiendo. En La Paz crearon un auto eléctrico, acá crearon realidad aumentada, y varias investigaciones de todo tipo, ¿no? Encontré también simuladores propios. Ahora es el boom de simuladores, no sé si ustedes han visto, pero simuladores en el campo de medicina de a poco se está proyectando muchas cosas más, simuladores para todo. Yo ya vi un simulador para el campo ecográfico, pero no necesitas tu transductor ni nada, o sea, lo haces directamente en el simulador. Te enseña cómo es la sombra acústica en tiempo real, pero es solo en computadora. Entonces, toda investigación luego va a generar un cierto rédito. Pero al final, no, eso, para nosotros en realidad, para quien haga la tesis, quizá no le va a generar un rédito, no le van a dar, mire, le damos un dinero para que haga la investigación. Es que la investigación en general requiere una inversión. Es decir, si ustedes van a recolectar datos, van a tener que hacer ecografías, o gratis, o sacar una historia que alguien ya ha tenido que hacer esa investigación. Entonces, recolectar datos toma un tiempo y demás. Entonces, en ese sentido, doctores, es importante considerar que cada investigación tiene un tiempo, y ese tiempo se traduce en recursos, ya sean humanos o económicos. Bien, dentro de la definición, ya sabemos que investigar solo tiene que ver con indagar y de algún modo obtener algo nuevo, indagar algo que se desconoce. Este señor se llama, no se llama, pero sus apellidos son Kerlinger y Lee, esos son los apellidos de estos autores. Estos autores son de la vieja escuela, no es un autor nuevo de metodología, no es Sampieri, que son los libros más conocidos de metodología. Este señor y su amigo dicen que lo más importante dentro de una investigación es el problema principal, doctores. El problema principal. Es decir, para que ustedes redacten, miren, que a partir del cual se redacta el objetivo general. Entonces, para empezar, hay que definir el problema de investigación. Si yo preguntase ahora y les dijera, doctores, ¿ya tienen pensado en alguna investigación? Pues lo que primero se debe hacer es, obviamente, observar el abanico de posibilidades que yo tengo en mis habilidades, en el lugar donde trabajo, o quizá ni siquiera estoy trabajando de ecografista, porque pasa esa situación. He visto casos que no están ejerciendo la ecografía, pero tienen que acabar la maestría y el requisito es la tesis. Eso pasa, he visto muchos casos. Entonces va a haber distintos escenarios. El tema es que cada uno de ustedes debe pensar en un problema principal. Y este es el tema vamos a tratar solo problema principal. Y a partir del problema principal, en la siguiente clase, vamos a redactar objetivo general, que dice que a partir del problema nosotros podemos redactar el objetivo general. Y a partir del objetivo general nosotros trazamos, ¿qué? La hipótesis central, ¿no? Y en este marco la formulación debe tener claridad, concisión, etc. Eso es lo que dicen estos señores. Entonces, tomando esta escuela de los señores Kerlinger y Lee, lo primero es el problema de investigación.
Pero ¿quién sabe redactar un problema de investigación? Quizá alguien ha aprendido metodología y le han dicho el problema de investigación es algo que tienes que encontrar, un problema, pero ¿cómo detectas? Y con el tiempo yo no es que haya descubierto, simplemente he leído varios libros y me he dado cuenta que tienen ciertos patrones. Y después de darme cuenta que yo he creado una pequeña estrategia de cómo redactar un problema de investigación. Si ustedes siguen estos pasos, van a redactar un problema de investigación hoy. Lo vamos a hacer de manera repetitiva para hoy. Vamos a trabajar con un problema en general, por ejemplo la estenosis hepática. Todos vamos a trabajar con ello. Y para la subsiguiente ustedes traen su problema y a partir de eso en la clase desarrollamos el objetivo. Bien. El problema siempre debe tener un signo de interrogación. O sea, debe empezar con una pregunta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llego a un ciclo? Es una pregunta. Entonces, seguramente, de hecho, ni lo formulamos, ya sabemos. ¿Cómo llego? Obviamente ya tengo la respuesta. Pero si yo les diera otro obstáculo, por ejemplo, imaginen que las clases sufren un problema de bloqueo, pero tenemos que estar sí o sí acá. El problema sería cómo llegó a Funcipro atravesando el bloqueo, que eso es lo que está pasando en La Paz, ¿no? Ayer viajó mi esposa a La Paz en una madrugada y pues tuvo que hacer travesías, pero llegó a su destino. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿cómo vamos a llegar? Tuvimos que indagar qué rutas, indagué y vi que no solo es la ruta principal, la autopista que baja del Alto a La Paz, sino que hay otras rutas alternas, yo no sabía. Entonces llamé a contactos, dije, ¿cómo es eso? No se preocupe, usted va por satélite. Satélite, ni idea de dónde está el satélite, pero ya era una alternativa. Así que dijimos, bueno, entonces, que se concrete el viaje. Y llegó a su destino normal. ¿Fue un problema? Sí, porque la idea era cómo llega desde este punto al X a Y, ¿no? Entonces tuvimos que resolver y resolver ciertos problemas. En este caso, el problema siempre debe empezar con una pregunta. Por ejemplo, acá, ¿qué efecto? ¿Cuál es la posibilidad? O sea, esa es la manera. Les presento una serie de detalles antes de redactar el problema. Los problemas tienen que ser elementos que no, en este caso, que no se conozcan las respuestas. Si alguien ya conoce la respuesta, no sería investigación. Imaginen que ya supiera yo cómo llegar en el tema del bloqueo a La Paz. No hubiera sido un problema. Hubiera fingido de resolver un problema. Pero ya yo lo sabía. No, el problema no tendría que ser algo que no conozca. Que pueda responderse como evidencia empírica. La evidencia empírica es que yo haga llamadas, mira, aquí llamé 2, 3 de 4 me dicen que se puede. Evidencia empírica. Porque pudieron observar que se puede. En este caso, si los niños tienen estenosis hepática, ¿cuál sería la evidencia? La ecografía con los datos. Entonces, evidencia empírica es que yo haga una serie de valoraciones medibles. Obviamente hay que usar medios éticos que sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea en cierto sentido sustancial, que sea de aporte. Y bueno, los problemas se traducen en tipos de problemas, porque pueden haber problemas exploratorios, descriptivos y correlacionales. Y además hay otro que se llama explicativo. Hay varios niveles de una investigación. Una investigación puede ser exploratoria, tan simplemente como exploratoria. Es decir, yo quiero saber qué significa, buenas noches, qué significa la ecografía. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a indagar en ciertos textos y libros y voy a determinar la definición de ecografía. Exploratorio. Tuve que buscar y lo encontré. Pero otro detalle es que yo diga que sea descriptivo, porque lo descriptivo es que yo diga, si me permite, doctora, su botellita, yo diga acá que esto es de color plateado, que tiene un cierto peso, que tiene una viñeta que no se descolora. O sea, los atributos de algo hacen que yo pueda describir. Ese es un trabajo ya mayor a lo exploratorio. Lo exploratorio es como obviamente tiene su complejidad, como todo, pero un paso más adelante es lo descriptivo.
Y lo correlacional es un paso adicional, porque además de describir yo tengo que correlacionar. Por ejemplo, un ejemplo clásico acá es que cuando alguien, vamos a decir, mire, el caso de la medición del volumen de la próstata, podría medirla por dos técnicas, una ecografía transabdominal y una transrectal. Estoy viendo yo la posibilidad de usar una técnica y otra. Entonces, hay dos técnicas que yo estoy usando, por lo tanto hay una correlación, o sea, cuál es más efectiva quizá, cuál tiene mayor ventaja, etc. En ese sentido, correlacionar, porque voy a correlacionar muchas variables. En el caso de lo explicativo, miren, el caso ya es un poco más complejo, porque si notan esta pregunta de acá, dice, ¿qué es? Miren, ¿qué es la ecografía? ¿Qué es la ecografía? Alguien seguro puede responder una definición, es un método de diagnóstico ecográfico que usa el ultrasonido y demás. Pero ¿qué pasa si agrego este detalle? ¿Cuál es la influencia? O sea, estoy partiendo de la pregunta, ¿cuál es la influencia? Por ejemplo, ¿cuál es la influencia del fármaco? ¿Cuál es la influencia de usar un método de diagnóstico ecográfico en pacientes para la detección de oligohidramios, por ejemplo, o preeclampsia, etcétera? O sea, o por ejemplo, usar una técnica. ¿Cómo influye cierta técnica en la valoración rápida de una patología? Entonces, dependiendo a cómo se vaya a formular el problema, estos detalles de cómo inicia son más complejos. Solamente colocar esto de acá. ¿Qué es? ¿No? ¿Desde cuándo? También es fácil de responder. Entonces, estos son los niveles de problemas a los que tenemos que ir adaptándonos. Entonces, lo que quiero que quede claro, esto lo vamos a repetir varias veces, es que los problemas tienen niveles. Por así decirlo, un problema sencillito y un problema muy complejo. Hay niveles de problemas. Y de acuerdo a ese grado de nivel, es que también la investigación se vuelve un poco más sistemática. Bueno, dicho esto, les quiero comentar que tenemos normalmente dentro de cada problema dos o más variables. Siempre dentro de un problema de investigación debe existir dos o más variables. ¿Esto por qué razón? En las monografías es probable que solamente manejen una variable, pero en las tesis normalmente se manejan dos o más variables, siempre. Esta es una definición que también se facilita por los autores, que dicen que las variables son características, atributos, etc. Entonces, dentro de esta variable nosotros podemos utilizar elementos complejos, no elementos simples. Por ejemplo, a ver, cuando medimos un caso, a ver, vamos a medir una variable simple, la edad. Es una variable simple, la edad, porque es un valor que se puede responder con un número entero. Una variable simple. ¿Tiene opciones? Sí, tiene opciones, pero, o sea, es simple porque no tiene muchas alternativas. Solo tiene números del 1 al 100, o del 0 al, pongamos, 120, alguien que exceda de 101 años, digamos. Pero no va a tener otras opciones, alternativas. Otra variable simple podría ser el sexo del feto o de la persona, o sea, es también una variable. En este caso puede tener alternativas, sí, pero es simple. Pero ¿qué pasa si yo agrego una variable más compleja? Por ejemplo, una variable como esteatosis hepática. Esa es una patología, pero que puede ser considerada variable. Pregunto, para determinar si alguien tiene esteatosis hepática, ¿qué medimos, doctores? Ya, parénquima hepático, un indicador. ¿Qué más medimos? Ecogenicidad. Ecogenicidad, muy bien. ¿Qué más medimos? La dureza. Perfecto. Es un indicador. ¿Qué otra cosa?
El volumen tal vez. Sí. Sí. El volumen, indicador 4. Y como verán, incluso la isoecogenicidad, ¿no?, que tendrá con algún otro órgano y comparamos, ¿no? Entonces, estos parámetros a nosotros nos dicen que tiene un grado, un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Midiendo una variable compleja, porque esa variable compleja tiene muchos indicadores. Es lo que dice acá. Un concepto o variable es, dentro de ella tiene que tener características o atributos. Por lo tanto, doctores, cualquier patología que ustedes elijan llega a ser una variable. Ahora, la idea de esta definición es que deba tener dos o más variables. Entonces, si yo les digo esteatosis hepática, esa es una variable. Necesitamos otra variable. ¿Qué variable podemos investigar? Normalmente, dentro de estos casos de investigación, debe existir una entidad que es la solución. Claro, en este caso sé que la ecografía no es una solución, es un método diagnóstico, pero que si lo valoramos es parte de una solución. El médico dice, no, tiene un problema, hágase ecografía. Entonces llega y valora y dice, sí, confirmado lo que pensaba, es parte de una solución. La ecografía está en ese proceso de diagnosticar una patología. Por lo tanto, la ecografía también, o sea, el método ecográfico que se usa para determinar una patología llega a ser otra variable. Esa sería la identificación básica de una relación de dos variables. Bien, vamos a verlo en ejemplos. Este caso todavía no es de ecografía, pero quiero que lo vean. Acá tenemos el símbolo que dije que deberíamos tener siempre. Interrogación. Ojo, importante, porque siempre que pasa esto en las tareas me trae sin interrogación. Así que acuérdense de este detalle. Siempre pregunta. Por lo tanto, acá hay una pregunta. ¿Cuáles son aquellos factores? Son... No pregunta. Sí, pase. Entonces, doctores, acá tenemos una pregunta. ¿Cuáles son aquellos factores? Ahora, si ustedes pudieran determinar las variables, ¿cuál podría ser una variable dentro de esta pregunta? Lluvia de ideas, doctores. Una variable es compleja, por lo menos en un problema sí lo es. ¿Qué puede ser complejo? ¿Qué creen que están midiendo acá? Dice en primer lugar la motivación, ¿no? Entonces, el factor que hace que una persona pretenda conseguir su objetivo mediante una empatía con el objetivo. Entonces, por ejemplo, sería el docente primero. El contenido, la situación económica del universitario para continuar, digamos, en una privada. Su situación social, afectiva, su casa. Es correcto. Eso estaría quizá dentro de la motivación o dentro de los factores. Eso afectaría, son factores que afectarían la motivación. Ya, los factores. Entonces, en este caso, por ejemplo, el doctor, ¿cómo se llama, doctor? Johnny Cuellar. El doctor Johnny Cuellar nos ha dicho los indicadores de la variable. Eso está bien. En este caso, el doctor identifica que factores llega a ser una variable. Está bien. Ahora hay otra variable, eso está muy bien, doctor. ¿Qué otra variable? Que también lo ha dicho ya el doctor. Factores y que pueden ser varios. ¿Qué otra variable podemos observar? En este caso voy a ayudarles para que un poco captemos la idea y ya en el próximo ejercicio que se van a dar cuenta por gravedad. Miren, esto está muy bien, buena detección, y también el doctor mencionó la motivación. La motivación llega a ser una variable compleja, porque la motivación
es que la motivación está ligada, la motivación es muy compleja, ¿no? Porque a veces el estudiante acá, bueno, no sé cuántos están motivados, porque puede que alguien haya llegado y diga, la metodología, la verdad, teoría, no me gusta, pero puede que alguien llegó y diga, pues, yo quiero aprender metodología. La motivación está implícita por muchos elementos, pero que también, ojo, eso, lo que nosotros queremos ver es esos factores, ¿no? Que afectan la motivación. ¿Qué factores afectan la motivación? Entonces, ahí vemos que hay una diferenciación. Factores, una, que pueden ser, por supuesto, economía, porque la economía puede afectarse, ¿no? Falta economía, baja tu motivación. Entonces, esta es una variable, de hecho, dos variables correlacionadas, porque tienen su afección. Pero bueno, el punto es que acá hemos detectado las variables, un poquito de ayuda, pero sí lo hemos detectado. Lo demás ya es un apoyo, miren, de los estudiantes de licenciatura que los llevan a continuar o abandonar, etc. Es como que un acompañamiento.